pueden preguntar, y quisiera abordar ese tema de un solo. Ya, pastor, ¿y por qué no hacemos un servicio especial de Domingo de Resurrección? Alguno puede preguntarlo y es válido. Y la respuesta, hermano, tal vez muy brevemente, para no tomar mucho tiempo acá, es porque todos los domingos son una celebración de la resurrección, esencialmente. No está mal que hagamos una predicación particular de esto, si alguna iglesia lo hace. Sin embargo, en esta ocasión decidimos no hacerlo, pero la iglesia de Cristo, todas las semanas, de hecho, que nos reunimos, es a causa de que creemos, celebramos y disfrutamos los beneficios de la resurrección. Amén. No estamos limitados únicamente a un domingo. De hecho, si la resurrección no hubiera pasado, usted y yo no estaríamos acá. ¿Quién estaría en su sano juicio acá un domingo a las 6 de la tarde, pudiendo estar en otro lugar comiendo pupusas, dormido, tomando chocolate, o en los planes allá, con el calor igual, pero en los planes? No tiene sentido. De hecho, leí una frase por ahí ahora que si la resurrección no hubiera sido cierta, usted probablemente nunca habría escuchado de Jesús. Si usted escuchó de Jesús, es porque Él resucitó. Amén. El hecho que usted y yo perseveremos en la fe, muy a pesar de nuestra multitud de pecados, a pesar de nuestros constantes errores, la mayor evidencia es eso, que usted y yo seguimos acá, que no hay un motivante terrenal, no se nos promete de ninguna forma una solución a nuestros problemas terrenales, sino al contrario, se nos asegura que va a haber problemas. Sin embargo, con una perspectiva eterna, eso toma un significado distinto. Y reconocemos y sabemos que la evidencia y que Él resucitó con poder es que usted y yo hemos sido librados de la cadena del pecado. Amén. Aquí todos, de una u otra forma, hemos empezado a disfrutar la libertad de las ataduras del pecado. Y aunque seguimos luchando, porque sé que todos luchamos acá, hemos empezado a caminar conforme a la verdad que ahora habita en nosotros. Entonces, hermano, tal vez ahora no se va a hablar específicamente de ello o del pasaje que habla de ello. Sin embargo, todo lo que hablaremos no tiene sentido si Él no hubiese resucitado. Por tanto, cada domingo que nos reunimos, lo hacemos con la conciencia de que celebramos que Él ha resucitado y Él vive en nosotros. Amén. Habiendo aclarado eso, no le niego que me llamó la atención mucho. No sé si alguien acá lee noticias y tal vez no la estaba buscando, pero me la encontré por casualidad. Que en Estados Unidos el presidente, si bien se celebra todos los años en esta fecha, él ratificó con la fecha de hoy que hoy, domingo de resurrección, era el día de la visibilidad trans en Estados Unidos. Un día en el cual usted sabe que para los cristianos es un día muy significativo. De hecho, durante el Ramadán hubo muchísimas consideraciones para los musulmanes. Sin embargo, hoy, que para los cristianos es, si no el día más importante, uno de los más importantes en nuestra liturgia, el gobierno de ese país tomó a bien ratificar que hoy era el día de la visibilidad trans. Somos confrontados con ese contexto de que la sociedad en la cual nos toca vivir ese cristianismo no es una sociedad anuente a nuestra fe. No es una sociedad que va a favorecer lo que creemos. Muchos grupos, de hecho, conservadores, protestaron ante esto. Y la respuesta de siempre, usted lo ve en redes sociales, es, bueno, debe respetar nuestros derechos, debe respetar nuestras libertades. Esta palabra libertad cobra un significado muy, muy importante acá. Porque libertad para algunas personas aparentemente es poderle pasar indiscriminadamente encima o burlarse en la cara de cosas que son muy importantes para otros. Usted no me va a negar que hoy más que nunca vivimos en una sociedad donde la libertad, el derecho a la libertad, el derecho a un pensamiento libre son divinizadas, idolizadas, como que es una necesidad inherente al hombre. Y claro, no estoy diciendo de que usted debe apagar, como le he dicho muchas veces, apagar su cerebro en el cristianismo. No. Sin embargo, aunque el evangelio no pretende esto, el evangelio sí pretende que usted y yo, más allá de buscar una libertad de pensamiento y ser un alma y un espíritu y una mente libre, como algunos dicen por ahí, que usted y yo podamos filtrar todas las cosas. Lo que se espera de los discípulos de Cristo, como hemos hablado muchas veces, es que más veces que defienden su libertad y defienden sus derechos,
El discípulo de Jesucristo es una persona que se identifica y califica porque lo que más se ve en su vida es que no le cuesta, sino que amorosamente puede deponer su libertad y sus derechos por el bien a los demás, o por una causa mayor, en este caso el evangelio. En resumidas cuentas, si bien el cristiano goza de libertad y podemos tomar decisiones libremente, esta libertad siempre debe evaluarse en un contexto mayor, que es cuál es el bien mayor o qué abona más al bien común, qué abona más a lo que estamos persiguiendo acá. Muchos de los errores o de las dificultades teológicas que encontramos en la iglesia es porque la gente tiene una respuesta equivocada a la pregunta: ¿para qué existe la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Hace poco tenía el privilegio de hablar con una pareja de amigos. Yo les preguntaba sobre qué finalidad tenía su relación y cómo estaban siendo edificados a donde se reunían. Y la pregunta que posiblemente había que hacerles, y les hice, es: ¿para qué creen ustedes que está la iglesia? ¿La iglesia está únicamente ahí para armar la despedida de soltera, o solo está ahí para cocinar la comida de la fiesta? No, la iglesia está ahí para acompañar a toda la persona que camina en el evangelio, y más con una decisión tan importante en mente. La iglesia está para, obviamente, predicar el evangelio y que Cristo sea puesto como el centro en cualquier circunstancia de las personas. La iglesia, como dice Colosenses 1:28, existe para predicar a Cristo, que lo que aconsejemos sea Cristo, que todo lo que hablemos sea Cristo, incluso a las cosas más pequeñas. Lo digo porque en este fin de semana las libertades fueron puestas en o muy por encima del evangelio, y muchos, incluso cristianos lo digo en comillas, no tuvieron problema en decir y agachar la cabeza y decir: no hay problema, vamos a ser amorosos con esto. Hace poco hubo un gran debate porque un pastor muy famoso, y de hecho un autor de muy buenos libros, se le preguntó qué debía hacer un feligrés de su iglesia si le invitaban a una boda gay. Y él le aconsejó a estas personas que fueran, que asistieran y que incluso llevaran un regalo. Es decir, que para mostrar el evangelio mostraran un amor accediendo a estar en esa boda. La mayoría de los círculos, no quiero decir académicos, sino que de círculos cristianos reformados, salieron a refutar esa postura, porque en este caso no es lo más amoroso acceder a asistir a esa boda. Y hay ocasiones en las cuales no va a ser lo más popular el seguir el camino del Señor, amén, sino que toca incluso de poner nuestra libertad o nuestro derecho de quedar bien o de andar o de vivir la fiesta en paz, como dicen algunos, con tal de que el evangelio sea afirmado. Hemos venido hablando en primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, obviamente en temas de conciencia, en temas de personas que comían algo, pero su conciencia les amonestaba y les decía que era algo malo. Y hemos visto hasta ahora dos cosas puntuales. Uno, que el conocimiento de los corintios, al ser algo que no practicaban en amor, a ellos les envanecía y no llevaba a una edificación. Todo lo que ellos sabían no contribuían a que fueran sus hermanos edificados, sino que ellos mismos se estaban inflando de todo lo que conocían. Y vimos la semana pasada que la teología base de esto es que, como hay un solo Señor, Él tiene un carácter y atributos que deben evidenciarse en nosotros, en que si nuestro Señor se sacrificó a sí mismo por amor, el sello del cristiano es ser una persona que amorosamente se sacrifica por otros. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero ahora Pablo viene y les recuerda a los corintios: miren, ustedes tienen el conocimiento correcto, ustedes saben la teología correcta, pero ustedes están practicándolo de una forma defectuosa, porque ustedes están olvidando que ustedes no son los únicos en la iglesia. Hay más personas que posiblemente piensan diferente a ustedes. Puede que no tengan la razón en su teología, pero ¿qué hacemos entonces?
¿Qué debemos hacer entonces con personas que piensan distinto en temas que tal vez no son absolutos en la iglesia? El objetivo de esas próximas 2 semanas, ahora y la próxima, es que tengamos una base de cómo manejarlo. Tal vez no vamos a profundizar en todos los casos, pero saber cuál es el principio. De hecho, la semana pasada lo iniciamos. Si entendemos a un Dios que es toda verdad y un Dios que es el único Señor, y Él es amorosamente sacrificial en su amor, valga la redundancia, eso es lo que nos debe motivar a nosotros. Pablo les dice a ellos, y vamos a entrar al texto, miren, su conocimiento es teóricamente correcto, pero si no se practica en amor es defectuoso. ¿Por qué? Ustedes no son, como dije hace un momento, los únicos. Y eso es el problema que muchas veces se da en la iglesia. Ay, estoy desarrollando. Se da muchas veces en la iglesia, que muchos piensan únicamente en función de ellos. Muchos solamente piensan en función de su criterio o lo que ellos saben, y bueno, no importan los demás. Si ahorita, por ejemplo, su servidor decidiese, bueno, vamos a entonces a hacer la explicación en griego de este pasaje. Y yo puedo decir, bueno, alguno me va a entender, pero sería bien poco amoroso, ¿no cree? Porque obviamente sabemos que no todos pueden tener ese entendimiento aún. Y los corintios estaban cometiendo el error de decir, bueno, tenemos este conocimiento, los demás que se aguanten. Los demás que no se adapten a esto o que no estén a nuestra altura, bueno, que aguanten. Pero Pablo les recuerda que esto no es así. Le pido por favor que me acompañe ahora, ya entrando al texto, al versículo 7. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuese sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Ok, mire, expliquemos un poquito acá lo que estaba pasando. Mucha gente venía de un contexto idólatra, esto lo hablamos ya. Mucha gente venía acostumbrada a practicar idolatría. Entonces, muchos recién convertidos obviamente podían aún luchar entre complacer a los dioses que adoraban antes y ahora obviamente una fidelidad 100% a Jesucristo. Usted y yo no nos podemos poner en una posición de juzgarles, porque somos personas que aún luchamos con dioses, entre comillas, que traemos de antes. Esta gente tenía dioses, ídolos literales, a los cuales les costaba quitarse eso de la mente. Por otro lado, ciertamente podía haber culpabilidad en ellos. Usted sabe que si una persona ha luchado con un vicio, por ejemplo, puede que sea un poco más severo con aquellos que practican este vicio, porque saben las consecuencias que hay. Y puede que los corintios, algunos corintios que vienen de un contexto de idolatría, todavía luchaban con culpabilidad y acusación en su corazón por la vergüenza de lo que practicaban antes, y entonces expresaban esto en un celo muy alto por las cosas que la idolatría implicaba. ¿Está conmigo, iglesia? Obviamente, lo que buscaban esas personas era tener límites muy claros y posiblemente lo más amplio posibles para no ofender a su Señor. Una persona, por ejemplo, que puede que haya tenido o practicado un vicio de alcoholismo, posiblemente sus límites respecto a ello no es solamente yo no voy a tomar, sino no me voy a rodear de personas que tomen. Y voy a pedir a las personas con las que me voy a reunir, si van a reunirse conmigo, que por favor no lo hagan. Son límites amplios. Estas personas posiblemente estaban practicando límites que llevaban posiblemente al extremo, pensando que era pecado esto, porque todavía estaban en proceso de maduración. Hermano, aquí en la iglesia vemos diferentes niveles y diferentes situaciones de maduración. No todos, aunque nos exponemos a la misma palabra, hay personas que todavía estamos luchando con ciertas cosas que otros pueden decir, eso ya es básico, pero tú también estás luchando con otras cosas que para alguien más son básicas. ¿Qué hacemos acá? ¿Nos ponemos arrogantes? Obviamente no. ¿Qué pasa acá entonces? Mire, este proceso de maduración, y aquí hago un paréntesis. Claro, debe darse y se da en la iglesia, pero lleva tiempo. No es algo inmediato. No es algo inmediato. Es un proceso donde se da una combinación de la predicación, el discipulado, el cuerpo, obviamente, llevando a las personas a maduración con la comunión.
y obviamente la obra del Espíritu Santo, que es lo que se mueve ahí, pero no podemos acelerarlo o forzarlo en muchas personas. Usted puede llenar a alguien con el conocimiento correcto, pero posiblemente la práctica correcta le va a llevar tiempo. Y es un error en nosotros esperar resultados inmediatos muchas veces. No quiere decir que vamos a ser permisivos y dejar que las personas sigan en prácticas equivocadas, pero así como el Señor tiene mucha paciencia con usted, y usted sabe en qué áreas, es lo mismo que se espera de usted con otros. ¿Amén? Entonces, mire, algunos podían estar comiendo dicha comida pensando que lo hacían para los ídolos y diciendo, bueno, ni modo, tengo que hacerlo, que me perdone Dios. Y algunos podían decir, yo no lo voy a hacer, pero no lo dejaban de hacer con la conciencia correcta, sino no como, porque si lo como estoy cayendo en idolatría. Es decir, perdón, es decir, había un conocimiento limitado en ellos. Había algo que no había sido informado en su conciencia. Había algo que todavía no se les había instruido y por eso actuaban así. De hecho, esto lo vemos hoy muy claramente en muchas iglesias incluso. Mire lo que dice el versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando ¿qué? Acostumbrados al ídolo. Muchos posiblemente vienen de una religión donde hay prácticas idolátricas, tal vez no abiertas, o algunos sí, o algunos vienen trasfondos, incluso cristianos evangélicos, donde hay mucha tendencia a esto. Algunos todavía no comprenden muy bien la libertad en Cristo. ¿Y qué significa esto? Porque vienen de contextos legalistas. Y algunos posiblemente están practicando un legalismo inconsciente. Podemos juzgar las cosas en la iglesia con base en lo que aprendimos hace años. Y lo que se nos enseñó hace años, eso es. Y no va a cambiar. Usted sabe que hay personas que en nuestro país aún creen que si una persona no va de camisa blanca y de corbata negra o corbata roja, está en pecado, hermano. Mejor que se aviente de un barranco esa gente porque está pecando. O si en algunas iglesias, por ejemplo, lo digo con mucho respeto, una mujer lleva maquillaje o lleva aritos a la iglesia, la expulsan. Y quisiera estar bromeando, pero no es así. Yo pude ver hace años en una vigilia cómo a una mujer la sacaban de la iglesia porque llegó de pantalones. Y no crea que fue así como sutil que los servidores, mira hermanita, fíjese que aquí no. La persona encargada del culto, desde ahí casi que con megáfono, vea. A la indecente que viene de pantalones, por favor, se puede salir de la reunión santa del Señor. Muchos pueden venir con ese trasfondo y pensar, bueno, lo que aprendí hace años es lo que debo seguir aplicando ahora. ¿Qué es legalismo? El legalismo es en esencia atribuir a costumbres, prácticas, cualidades salvíficas, es decir, que hay que hacer X o Y cosas o dejar de hacer X o Y cosas para ser salvo o parecer ser salvo. Y en efecto, hermano, sí, hay cosas que claramente son evidencias necesarias que una persona es salva. Por ejemplo, una renuncia a las prácticas de pecado, un amor manifiesto a los hermanos, un compromiso con la iglesia. Son cosas que claramente son evidencias necesarias que una persona ha nacido de nuevo. Visto de forma análoga, si una persona sigue insistente e impenitentemente en una práctica de pecado abierta, o si una persona, por ejemplo, no ama a sus hermanos, o si una persona no tiene compromiso con su iglesia, ahí sí, no es legalismo, podemos decir, bueno, ya hemos hablado contigo varias veces y tú sigues indiferente a tus hermanos. Y no estoy diciéndote que no eres salvo porque no soy el Espíritu Santo, pero sí te quiero hacer ver, hermano, que es algo que debes ponerle atención porque no es algo que se puede pasar a la ligera, porque son cosas objetivamente escriturales. En eso los va a conocer el mundo, en que se amen unos a otros. El que no ama a su hermano, a quien ve, cómo puede amar a Dios, perdón, cómo puede amar a alguien a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien sí ve. Es decir, son cosas objetivamente escriturales para las cuales hay muchísimo soporte escritural. Pero aquí yo le hablo, amado hermano, de cosas secundarias, cosas incluso subjetivas, como le menciono, por ejemplo, vestimenta, estilos de peinado. Hay personas,
incluso lo puede ver acá, que tiene ya un concepto de lo que debe usarse como peinado. O falta de pelo. No, mentira. Es decir, si tal vez no con las mujeres, pero sí hay como ya más cortes de hermanas, según ella, más santos, no, pero si un hombre ocupa el pelo de tal forma, está en pecado o es pecaminoso. ¿Será realmente? Algunos tienen posiblemente nociones muy distintas unos con otros de qué significa o la relevancia que tiene lo que alguien come o beba, o no coma o no beba. Como le mencionaba, usar o no usar adornos o maquillaje en el caso de las mujeres, o adornos en el caso de los hombres. Aquí no le he dado mi opinión todavía, estoy diciendo que hay posturas muy distintas en la iglesia. O por ejemplo, cómo una persona usa su tiempo libre. Si es pecado, por ejemplo, solo pongo un ejemplo. Que alguien diga, bueno, voy a ir al cine a ver una película. Usted sabe que hay en nuestro país y en nuestras congregaciones personas que consideran pecaminoso eso. Personas que pueden considerar pecaminoso el que alguien diga, bueno, salió un disco nuevo de mi artista secular, mundano, vaya, favorito, voy a escuchar el disco. Hay personas que yo puedo decirle acá y sé que podrían tener una objeción muy fuerte si alguien lo hiciera. Y claro, hay temas en los cuales la Biblia nos lleva a practicar sabiduría. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de cosas que objetivamente sean pecaminosas o no. ¿Me doy a entender? El legalismo es atribuirle a estas cosas secundarias cualidades que el Señor mismo no le ha dado. Como hablamos la semana pasada, estos son temas a los que se les conoce como asuntos de conciencia. Por tanto, debemos entender qué es la conciencia. La conciencia es básicamente la brújula moral de una persona. Aquí Pablo habla de una conciencia débil. ¿Qué es una conciencia débil? Es cuando una persona objetivamente se ofende por un tema que puede ser subjetivo. Es decir, un tema que no va a ofender a todos, pero una persona sí toma una ofensa objetiva y directa por ello. Como le decía, la conciencia es la brújula moral de una persona. La noción básicamente de lo que está bien y lo que está mal. De hecho, cuando un cristiano acaba de llegar a la iglesia o un cristiano acaba de nacer de nuevo, lo primero que empieza a buscar es qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Si usted acaba de llegar a un nuevo lugar de trabajo, hermano, usted sabe que lo primero que va a querer buscar es qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Por qué me van a regañar y por qué no me van a regañar? ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable? Ahora, en cuanto a la conciencia para los cristianos, debemos entender que ese sentido del bien y del mal fue contaminado de una forma muy grave en el Edén. Para Adán y Eva, antes de la caída, solo tenían una posibilidad de una decisión errónea. Ahora tenemos infinitas. Dice la Biblia que todos ofendemos de muchas maneras. Todos podemos cometer muchísimos errores de muy variadas y creativas formas. ¿Por qué? Porque ahora el hombre juzga a partir de su naturaleza corrompida. Claro, por la gracia común del Señor, todos guardamos ciertos rasgos de la imagen de Dios en nosotros y hay cierto concepto de lo bueno y malo. Aún las personas que están todavía muertas en delitos y pecados le van a decir en su gran mayoría, por ejemplo, que está mal que el aborto se legalice, por ejemplo, aunque van siendo menos. Si una persona vio un asesinato de un niño, obviamente la mayoría de personas no se van a alegrar, porque hay algo todavía ahí, pero está muy corrompido. Por tanto, parte de la obra necesaria del Espíritu Santo en la santificación es progresivamente también ir formando y desarrollando la conciencia en el creyente, de modo que pueda juzgar correctamente. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Tu conciencia no es infalible. Tu conciencia debe ser siempre llevada necesariamente al filtro de la Escritura. Tu concepto de bien y mal es falible. Aunque posiblemente tengas mucha experiencia y tengas muchos años en el Evangelio y posiblemente seas una persona muy sabia y que gracias a Dios no tomas muchas decisiones equivocadas, la misma Biblia te dice de que tú debes filtrar toda la luz de las Escrituras.
Y en este caso, esta gente más aún, ¿qué es una conciencia débil? Es una conciencia a la cual le falta ser informada, instruida, una conciencia a la cual le falta información. De hecho, hermano, solamente para aclarar, aquí no le estoy hablando de temas de conciencia que son temas en los cuales posiblemente nadie nunca va a tener la razón, o no son temas en los cuales, hey, no hay una verdad absoluta, o cada quien sabe, solo Dios es perfecto. No, aquí sí hay temas en los cuales objetivamente una persona tiene una convicción teológicamente errada. Sí, por ejemplo, decir que algo es pecado cuando la Biblia dice que algo no lo es. O cuando la Biblia no dice que algo lo es. Pero la sostiene, y aquí aclaro, y vamos a entrar al punto central, porque cree en su corazón que es lo correcto delante de Dios. Le doy dos ejemplos muy puntuales para que vaya agarrando un poquito la idea de esto. Tomar vino, tomar alcohol, ¿es pecado? No, o sea, objetivamente. Vaya, delimitémoslo. Que venga yo y me tome una copa de vino, vaya, una cerveza, ¿es pecado? La Biblia instruye que esto es pecado. No, la Biblia nunca prohíbe explícitamente el que una persona ingiera bebidas alcohólicas. No es algo que yo pueda venir y decir categóricamente, hermano, aquí somos abstemios e instruimos y le prohibimos a nuestra congregación, de hecho el decir prohibimos a la congregación ya es un problema, a nuestra congregación que no tome absolutamente ni una gota de vino. Ya voy a aclarar, ¿ok? Por ejemplo, hacerse un tatuaje. ¿Es pecado? Es decir, la Biblia expresa en algún lugar de una forma explícita que tatuarse es pecado. Lo que está en el Antiguo Testamento hay unas marcas específicas y una razón específica, pero hablemos del Nuevo Testamento, vaya. ¿Hay alguna prohibición al respecto? Ahora, antes que me tiren una piedra o me tiren un zapato, hay que entender algo. Y quería poner esos ejemplos con una intención clara. Si bien esas dos cosas objetivamente no son pecado, bíblicamente, de hecho, nadie puede establecer categóricamente y de forma general que es pecado y que todo el que lo hace está pecando. No se puede. Estaría yo fallando y cayendo en legalismo si yo le dijera a usted eso. Ahora, el tema es, y ya va usted obviamente sabiendo la parte que va ahorita, claramente sí pueden tener una connotación pecaminosa si se hacen sin tomar en cuenta el contexto y a la comunidad. Y sobre todo es pecaminoso si no consideramos si es sabio y amoroso hacerlo. De hecho, vamos a hablar de eso más en detalle la próxima semana. Entonces hablamos de temas bien complejos, porque no solamente podemos tomar una decisión y decir, bueno, como no es pecado, dale, dale. Vamos a comprar el súper, pues, démosle. O vamos mañana vamos al estudio a hacernos 5,000 tatuajes. Sino que debemos tomar en cuenta muchísimas cosas y sobre todo qué es lo que edifica y qué es lo más amoroso en la comunidad. ¿Qué es una conciencia débil, amado hermano? Una conciencia que le falta información, le falta instrucción y por tanto es más susceptible que las demás. Es decir, se ofende con temas que no ofenden a otras personas con una conciencia más informada. Aquí la palabra que Pablo usa no quiere decir, aclaro, porque no quiero que tome un tono peyorativo, no quiere decir que sean malos creyentes, que sean personas inherentemente inmaduras, o que sean gente que no hay que tomar en serio, o que tengan una mala intención, sino que su conciencia es débil porque por diversas circunstancias, por el trasfondo, usualmente, es más susceptible en algunos temas que otros. De hecho, hermano, no podemos categorizar a alguien como débil en general solamente porque en algún tema posiblemente su conciencia aún le cause problemas. No es que sea débil en todo o que sea personas inmaduras.
De hecho, puede haber personas que tal vez sean poquito limitados en sus conciencias, pero puede que sean más maduras en hábitos espirituales que otros. Tampoco una conciencia débil, aclaro también, para ir dando un poquito de contexto. No quiere decir que si alguien tiene una conciencia débil, es que alguien que es susceptible en cuanto a ofenderse fácilmente a título personal. No, una persona con la conciencia débil no es alguien a quien la Biblia le dice, mira, está bien que te ofendas por todo, y sobre todo a título personal. Es susceptible en cuanto a su concepto de qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios, pero no a lo que le ofende personalmente. Quiero aclarar eso porque muchos, perdón, pueden ver a algunos como débiles cuando posiblemente lo que sí son es sensibles y orgullosos. El cristiano, de hecho, amado hermano, debería ser la persona más difícil de ofender a título personal y la más rápida en perdonar. No es algo bueno el que un creyente se jacte de que a mí solamente me la hacen una vez y de ahí ya no vuelven a recuperar mi confianza. O que diga, no, es que a mí, yo no me dejo de nadie. Y también te estoy invitando también a que te dejes, no. Pero a lo que me refiero es que el cristiano no debería ser distinguido por ser alguien que se ofende fácil o que todo le ofende o que todo le causa una ofensa duradera, sino que debe ser alguien que se distingue por la celeridad que le da a la búsqueda de resolver cualquier conflicto con sus hermanos. Ser débil entonces no es esto. Ser débil es, tengo cierta susceptibilidad en lo que yo creo que agrada a Dios y por tanto debo hacer o dejar de hacer. ¿Está conmigo, iglesia? Ok, entonces, mire, Pablo hace aclaración entonces que toda persona creyente debe tomar en cuenta en estos casos, en el siguiente verso, que acabo de leer y vimos que no todos tienen este conocimiento porque algunos por su trasfondo pueden que tengan una conciencia débil. Y por tanto, al exponerse a ciertas cosas, su conciencia es transgredida. Pero aquí hay una instrucción mayor acá. La base de esto y la base teológica que nos debe equilibrar tanto a los que posiblemente seamos débiles en algunas cosas y a los que seamos fuertes en otras, está en el versículo 8. Por favor, acompáñeme a leer. Dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Le adelanto un poquito el centro de esto. Una persona débil no es una persona cuya motivación es el juicio de otros. Una persona débil, según la escritura, es alguien, de nuevo, con una conciencia limitada, pero que su motivación es un deseo genuino de agradar a Dios. Es una persona cuya conciencia puede que esté limitada, pero no porque ande buscando juzgar o ver de menos a otros, sino que hay un deseo real en su corazón de no ofender a Dios. Pablo recuerda en este caso, como usted debe saberlo, que lo que usted coma o no coma, o lo que beba o no beba, no tiene un impacto en su condición delante de Dios. De hecho, cualquier debate o discusión de qué se puede o qué no se puede debe partir de esto. Una persona débil, de nuevo, no es una persona legalista que se coloca como juez, sino que alguien que de verdad busca agradar a Dios y busca que los demás también caminen en fidelidad con Dios. Puede que estén un poco desequilibrados, sí, pero su intención es la correcta. Puede que lo hagan de nuevo, no de la mejor manera. Incluso pueden ser percibidos como legalistas en algunas cosas, obviamente por su trasfondo, ya sea en el mundo o por un caminar en el Evangelio donde no se le enseñó el Evangelio de la gracia. Por tanto, nuestra respuesta, y aquí tal vez adelanto un poquito de la próxima semana, con estas personas no puede ser rigidez o desprecio, sino debe ser necesariamente verles en amor como a personas a quien entonces amorosa y pacientemente vamos a instruir. Que viene aquel que me va a juzgar por cómo ando cortado el pelo. O sea, no es así. Mira, vamos a hacer una comida en mi casa, pero a aquella persona, cuando llegue esa persona no podemos tomar vino, entonces dejémoslo de lado. Yo sé que puede sonar chistoso, como que nunca nadie va a hacer eso, pero puede darse.
llegar a ver al débil como un problema en la iglesia y no como alguien que juega un rol necesario en la instrucción que la iglesia debe dar. Si no es la iglesia quien le instruye, ¿quién le va a instruir? De nuevo, y quiero recalcar para que quede muy claro acá, hay una gran diferencia entre alguien que se opone a algo porque considera que no le agrada a Dios y que algo es entonces para esa persona objetivamente pecado, y alguien que se ofende porque algo no le es agradable por sus costumbres o porque no se adhiere a las prácticas de su época. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia entre alguien que busca agradar a Dios, me refiero a prácticas culturalmente limitadas. Por ejemplo, si ahora, déjenme ponerle un ejemplo. Si ahora, por ejemplo, es permisible o es, digamos, se pusiera de moda que todas las mujeres anduvieran pelo corto, bien cortito, pero hay personas que pueden decir, no, la mujer tiene que tener pelo largo y no se puede cortar esto, porque en mi época era así. Hay un tema cultural. No sé si me doy a entender, pero puede volverse un tema de preferencia que alguien pueda darle un título o una cualificación de algo que sea escrituralmente respaldado y lo cual no es así. Y ese es el tema, que el débil confunde lo que agrada y no agrada a Dios con algo que es su preferencia y debemos ser entonces pacientes y amorosos con estas personas. De hecho, y repito, tal vez de otra forma, hay una gran diferencia entre alguien que busca agradar a Dios y hay cosas que posiblemente aún no sabe cómo equilibrar, aún no sabe cómo ajustar a su norma de bien y mal, porque ofende su conciencia. Y alguien que tal vez ya sabe que estas cosas no son pecado objetivamente, pero que busca que las cosas sean según su opinión, según su experiencia, según su criterio, o incluso según su preferencia, buscar establecerla como norma absoluta. Y ahí caemos en el error de que la iglesia entonces se vuelva dirigida por la opinión de hombres y no por la libertad en el espíritu que Dios nos da. ¿Qué es la postura correcta en estas cosas, hermano? Ya lo vio usted en el versículo que acabamos de leer, el versículo 8. Lo que hagamos o no hagamos en temas de conciencia, no pecados objetivos, temas de conciencia, no nos gana el favor o la reprensión de Dios. De hecho, Pablo les dice acá a los corintios, el que ustedes tengan el conocimiento correcto no les hace superiores a sus hermanos. Los cristianos, de hecho, sabemos y vivimos conforme a la realidad que incluso conmemoramos ahora. Nuestro valor no se halla en lo que hacemos o dejamos de hacer. Significa que reconocemos que en Él y solamente en Él somos hechos aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6. Es por la obra de Él. Si alguien de hecho intenta agradar a Dios, es decir, no está mal lo que tú busques agradar a Dios. El punto es si lo haces por agradecimiento a lo que Él ha hecho en tu vida o si lo haces porque de una forma ególatra tú quieres decir, yo agrado a Dios con base en mis méritos. Y ahí hay un problema. Porque si alguien quiere agradar a Dios para ganar mérito delante de Él, debe entender que el estándar mínimo que debe cumplir o al menos igualar es la vida perfecta del Hijo de Dios. Y eso es imposible. De hecho, Pablo hace una declaración muy fuerte en ese tema y algún día, primero Dios, podemos cubrir este tema visto del punto de vista de Romanos. Romanos 14:17. Si puede, por favor, acompáñeme a este capítulo, no pierda Primera de Corintios. Ya vamos a regresar acá a Primera de Corintios. En otro lugar en la Biblia, de hecho, otra referencia de temas de conciencia, Romanos, capítulos 14 y 15, mire lo que dice Pablo en el versículo 17, para que entendamos que estos temas deben contextualizarse según su relevancia. Tenemos Romanos 14, literalmente el libro anterior, hermano. Dice, porque el reino de Dios, es decir, lo que estamos ahora, lo que nos engloba, aquello que en lo cual pretendemos vivir, que es la iglesia, el reino de Dios no es que comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en qué? En el Espíritu Santo. Es decir, que esos temas de conciencia, esos temas secundarios,
no deben tomar un lugar protagónico o mucho menos divisorio en la iglesia. Ya si alguien empieza a antagonizar con su hermano por practicar o no practicar estas cosas, ya estamos entonces yendo más allá de lo que la Biblia prescribe. El cristianismo, amado hermano, no es andar viendo qué hacer o qué no hacer, o qué hace el otro y qué no hace el otro. Lo repito, el cristianismo, la vida en iglesia, la vida en comunidad, no se trata de andar viendo qué hago o qué no hago en temas secundarios, o qué tanto practico aquí o allá, o que sobre todo qué tanto hace el otro o no hace el otro. Se trata de andar libremente en el Espíritu. Con eso no te estoy hablando de libertinaje, de hacer lo que te dé la gana. No. El tema es cuando tú pretendes imponer normas que no son escriturales en la vida de alguien en la iglesia, tú estás quitándole la oportunidad de que esa persona madure. Y estás evidenciando que no eres maduro tampoco. De hecho, me debe interesar más que una persona conozca y entienda el Evangelio y cómo ser santificado que las prácticas de conciencia, es decir, cosas que no son objetivamente una práctica de pecado. Por ejemplo, ¿qué hacemos si el día de mañana viene acá a la iglesia un joven con el pelo rapado y trae no sé cómo se le dice en español, un mohawk, un penacho aquí, ¿verdad? Con colores y toda la cosa? Posiblemente algunos se escandalizarían acá. Y algunos dirían, hay que decirle al muchacho ese que no venga así la próxima semana. Hay que decirle que esa es la asamblea del Señor. Y qué bueno, sí, eso es cierto, hermano, es la asamblea del Señor. Sin embargo, pregunta, ¿qué crees tú que es más importante? Que esa persona la próxima semana venga con un peinado que no te incomode a ti, o que esa persona pueda venir la próxima semana, escuchar el Evangelio y algún día entender por qué tal vez esos peinados no son adecuados para un hijo de Dios. Si es que lo queremos ver así. Personalmente, aquí no me juzgue, aclaro, yo no tengo problema con eso. Es diferente, por ejemplo, si ya quisiéramos poner a esa persona a enseñar en un grupo, por ejemplo, o a dirigir la alabanza, es cosa muy diferente. ¿Me doy a entender? Creo que usted me entiende, ¿verdad? Es más importante el Evangelio que las cosas cosméticas de afuera. ¿Sabe por qué? Porque podemos caer en el error de querer perfumar a un muerto, de que esa persona practique todo lo que queremos que practique y se comporte de una forma exterior perfecta y en línea con lo que queremos, pero no conoce el Evangelio y todavía está muerto en delitos y pecados. Y ese es el problema de llevar a esos temas de conciencia a un grado prioritario en la iglesia. Mira, Mario, entonces, ¿qué debo hacer si ahorita que escucho esto, y por ejemplo, ahorita que dijiste eso del pelo, yo creo que yo tendría ese problema también? Yo creo que le haría un par de miradas raras a esa persona con el pelo así. ¿Qué hago? ¿Qué hago, por ejemplo, si me doy cuenta que mis hermanos o hermanas practican cosas con las que yo tengo objetivamente una oposición o yo tengo un problema? Mire, hay un equilibrio muy importante y muy sabio que Pablo establece acá, siempre en Romanos 14. Espero que se haya quedado ahí. Mire el versículo 3. ¿Qué dice acá? Obviamente, sí le recomiendo que lea este capítulo entero y el 15 también. Dice, el que come, es decir, aquel que es fuerte en su conciencia, porque no tiene problema con estas cosas, no desprecia al que no come. Es decir, el fuerte no desprecia al que es débil en su conciencia en algunas cosas. No lo vea de menos, no lo vea como un estorbo, no lo vea como un problema. Pero también el que no come, es decir, el que es débil en algunas cosas, ¿qué dice acá? No juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Es decir, si usted se ha dado cuenta que en su conciencia hay algunas cosas que todavía le cuestan, cometería un error usted si se pusiera en una situación o una condición de juzgar a otros porque usted ve que obran o caminan con más libertad que usted. Que son bien libertinos, esta persona no toma en cuenta tal cosa, es bien así, ok, es posible, pero te doy tal vez unos consejos acá. Ya dijimos, y vamos a ocuparnos la próxima semana
de qué es lo que el fuerte debe hacer, pero brevemente quiero tocar algunas cositas con aquel que puede ser débil en algunas cosas. Hay una responsabilidad que en estos textos Pablo implica a aquellos cuya conciencia es susceptible a temas de este índole. En primer lugar, no juzgar. Juzgar, obviamente, no me refiero a apagar la mente y decir, ah, bueno, todo está bien. Se refiere a un juicio expedito o a un juicio acelerado, a un juicio rápido y decir, esta persona es así sin haber tomado en cuenta muchas cosas. O emitir un juicio sobre alguien sin haber entendido cualquier trasfondo. En segundo lugar, ¿qué es lo que una persona debe hacer si se halla en esa circunstancia? Si la conciencia débil es esencialmente un tema de información, ¿qué debe buscar la persona? Buscar informarse. ¿Será que el conocimiento que he tenido o mi opinión que ahorita me está afectando realmente será bíblica? Y vamos en tres niveles. En primer lugar, ¿es un tema objetiva y o escrituralmente pecaminoso? Si es así, ok, entonces confronte. No es un tema de conciencia, es pecado. Confronte. Usted sabe los principios. Si su hermano peca contra ti o tu hermano ve que está en pecado, ve y restáurale. Aquí estoy haciendo una mezcla de Mateo y Gálatas. Ustedes que son espirituales, restáurenlo. No dice ve y contáselo a alguien más. Ve y habla con esa persona. Hágalo. Pero si la respuesta es no, bajemos un poquito. Ok, puede que no sea un tema objetivamente pecado, pero será un tema de sabiduría. Es decir, esta persona puede que no esté pecando porque lo que hace sea objetivamente pecado, pero no está siendo sabio. Ok, ¿qué debemos hacer ahí? Bueno, tenga cuidado, evalúe, hable con la persona, informes, vea si lo que usted considera que es el modelo bíblico realmente es el modelo bíblico. Porque podemos caer en el error de traemos costumbres en las cuales se nos enseñaba, y aquí no quiero profundizar en eso, pero es necesario, a ocupar un método de lectura de la escritura equivocado o un método de interpretación de la escritura equivocado, que es, si la Biblia no lo dice expresamente en un versículo con esas palabras explícitamente, entonces o no es pecado o sí es pecado. Pero no tomamos en cuenta que posiblemente la escritura sí nos da sabiduría al respecto de ello en toda su extensión. Por ejemplo, como le dije hace un momento, la Biblia nunca prohíbe que una persona tome vino. De hecho, Jesús, su primer milagro, vino. Pablo que le decía a Timoteo, hey, por tu estómago, toma vino. Amén, dicen algunos por ahí. Pero, bueno, como no hay la prohibición, entonces no hay problema. No, porque la Biblia ahí también dice, no se embriaguen en vino. Que nuestra conducta con los de afuera debe ser una que no estorbe la presentación del testimonio del Evangelio. ¿Qué diferencia, por ejemplo, usted conoce nuestra sociedad? ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, si vamos a cenar, Pastor Marcelo, su servidor, Carlos, Jonathan, René? Y bueno, como somos libres y sabemos que no estamos pecando, tráigame una corona, por favor, a todos. Pastores de verdad, ni nos conoce, pero bueno, o sea, ¿se imagina usted? Ah, mira, son chupines ahí. ¿Qué diferencia hay? Usted se ríe porque sabe lo que pasaría. Entonces se da cuenta que tal vez no hay objetivamente un pecado en sí, pero en cuanto a falta de sabiduría, sí estaríamos pecando, porque no estamos tomando en cuenta que no somos los únicos y que ese derecho puede llevar a tropezar a muchos. Amén, iglesia. Espero ya se vaya entendiendo un poquito esto. Entonces, primero, no juzgar. Segundo, busque informarse. Tres cosas. ¿Es un tema que es pecado de verdad? ¿Sí o no? Segundo, ¿es un tema posiblemente de sabiduría? ¿Sí o no? Y en tercer lugar, en lo último, ¿será realmente que no es un tema ni de pecado ni de sabiduría, sino que es simplemente mi preferencia personal? Entonces, ahí, amado hermano, evite juzgar y amorosamente comparta su opinión, pero haciendo la salvedad de que usted está expresando su opinión y de eso nada más.
Se puede compartirle a otros, mira, yo opino esto, yo opino lo otro. Sin embargo, no te estoy obligando a que tú lo tomes. Es mi opinión. Ahora, esto es lo muy breve que Pablo habla, si incluso yo lo he sacado de lo implícito, porque aquí no se le habla a los débiles todavía. El peso cae del otro lado. Y vamos a terminar la próxima semana, pero quiero empezar a cubrirlo únicamente un punto antes de concluir. Acompáñenme por favor al versículo 9. Primera de Corintios 8, versículo 9. Dice, pero tengan cuidado, no sea que esa libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Mire, como vimos en Romanos, incluso para los fuertes, puede llevarles a menospreciar a los débiles cuando estas personas tienen objeciones con nuestras prácticas. Sin embargo, Pablo es muy categórico y aquí sí es explícito en lo que dice. Y vamos palabra a palabra. Mire cómo inicia el versículo. Pero tengan cuidado. Aquí lo que dice realmente en griego es, pero vean. La palabra que se ocupa es blepo, que significa vean, observen, perciban, disciernan. Como cuando a alguien le dicen a usted, hey, mira, ponerle ojo a esto. Eso está diciendo. Palabras más, palabras menos. Vean, observen, sean intencionales, no pasen por alto esto, no sean imprudentes. Es un imperativo a andar con cuidado. Es decir, hermano, estos temas, si bien son secundarios en cuanto a su orden, no son temas que podemos pasar por alto si nosotros podemos hacer tropezar a alguien más. ¿De acuerdo? Puede que, tomemos el ejemplo del brother otra vez con el pelo así. A mí, sinceramente, créanme que no sería lo peor que he visto en una iglesia, vaya. Me daría gozo ver a alguien que venga de un trasfondo posiblemente difícil, llegar a un lugar donde escuche el evangelio. Pero entiendo que a algunos les puede ofender. Entiendo eso. La responsabilidad cae de mi lado entonces, de ver que estos temas también sean atendidos y hablados y abordados correctamente. Vean, observen, Corintios, ustedes que dicen tener el conocimiento correcto, ustedes que dicen saber lo correcto y saber algo que les pone encima. Vean, no sea que esa libertad, la palabra que se ocupa acá para libertad, la traduce así las Américas, realmente la palabra es exusía, que significa derecho. No sea que este derecho de ustedes de andar libres, de hacer lo que ustedes consideran que no les choca con su conciencia, vean que ese derecho no se convierta en piedra de tropiezo. Hermano, ser fuerte no significa de hecho una posición de ventaja y privilegio. De hecho, en el Evangelio representa mayor responsabilidad. Aunque le suene a usted como frase de película, el poder de ejercer la libertad conlleva una gran responsabilidad. Porque no solo se ejerce como derecho, sino que se ejerce en amor y sabiamente. La libertad mal ejercida, de hecho, evidencia inmadurez, egoísmo y una falta de comprensión de la centralidad del Evangelio. Hermano, en el Evangelio, cuando tú tienes una posición de privilegio, es cuando más debes estar dispuesto a bajarte y a abstenerte del ejercicio de ello. Así como al débil se le pide que examine sus objeciones, como lo acabo de mencionar muy brevemente, que se informe y que no juzgue, el peso primordial, y como vamos a ver la próxima semana, recae sobre el fuerte, que tiene la responsabilidad y la expectativa de que si en realidad es tan maduro como afirma serlo, debe entender que esos derechos que su libertad conllevan deben ser los primeros en poder de ponerlos en amor, en la búsqueda de edificar al otro. No hay para dónde. Cuando una persona en la iglesia empieza a reclamar sus derechos o evidencia no querer ceder en el ejercicio de los mismos, la madurez que afirma tener es la misma que está evidenciando no tener. Porque puede tener el mejor conocimiento y tener los argumentos bíblicos para sostener, mira, esto no es pecado. Sí, hermano, qué bien, qué bueno.
te leíste el libro, me puedes citar la página, me puedes dar la referencia a APA que vos querás, no hay ningún problema, pero en amor estás fallando. Y en la iglesia lo que evidencia y lo que marca la pauta de la madurez y que realmente somos cristianos es el amor. No hay para dónde. Y aquí puedo, con el que quiera tal vez objetar esto, no lo digo arrogantemente, pero puedo sostener esto que le estoy diciendo. El amor es lo que rige en la iglesia. No hay derechos que valgan la pena. Así como en el matrimonio, los que están casados. Tú tienes una elección a tomar. O tenés la razón o vivís en paz. Y no lo digo a expensas de la verdad, no, claro. Pero tú sabes que hay situaciones que a veces no tienen un claro ganador o un claro culpable. De hecho, lo más probable es que también seas culpable tú. Y eso es igual en las relaciones en la iglesia. No siempre es blanco o negro, 100% culpa de uno, 0% del otro. Siempre hay pecado, aún en la reacción que hay, siempre hay pecado. El cristiano es aquel que se distingue y cuyo rasgo principal es: soy el primero en ceder, soy el primero en bajarme, soy el primero en quitarme el saco que pienso que tengo de privilegio y decir, no soy nada, si esto edifica más al cuerpo del Señor, está bueno, me lo quito, no tengo derecho, renuncio a mi derecho. Yo crecí, je, no crecí, pero crecí en el Evangelio pensando que el ministerio era un lugar de privilegio. Estaba muy equivocado, muy equivocado. Tengo 6 años que en el Señor, en su providencia, me ha venido enseñando lo mal que había sido enseñado y lo mucho que, aunque algunos piensan, hey, el que está ahí es bien chivo ser pastor porque es autoridad. ¿Usted piensa realmente que hay un beneficio realmente de esto en cuanto a tener autoridad? No, hermano. Solamente es la obediencia al llamado del Señor. Pero lo que he experimentado es un constante enfrentarme a mi pecado y de poner mis derechos o lo que pienso que tengo. Mi invitación esta noche, amado hermano, es que tú evalúes. Tal vez hay cosas que no estás enfrentando que tengan que ver con hermanos que sean débiles en la fe por un tema de conciencia. Pero estoy seguro que muy probablemente en tu vida hay temas ahorita en los cuales tus derechos se están causando problemas. Cuando tus derechos empiezan a ponerse en medio de tu relación con el Señor, tu relación con el cuerpo, tu relación con tus hermanos, hay un problema. Mire, las advertencias más fuertes de la Biblia vienen para aquellos que hacen tropezar a alguien en su caminar en el Evangelio. No quiere decir que usted va a estar exento de fallar. Podemos dañar a hermanos a quienes genuinamente amamos. Aquí me refiero a personas que de forma obstinada, la palabra obstinación la recalco acá, rechazan el principio bíblico de poner sus derechos en favor de los demás. El mundo, como dije al principio, te plantea que tú eres digno de una libertad individual glorificada, incuestionable, incluso casi sagrado para esta gente. Pero el Evangelio te invita a una vida donde la renuncia a tus derechos es el camino a tu gozo verdadero y tu paz legítima. Mi invitación ahora, amado hermano, es en este día que conmemoramos la resurrección del Señor, que obviamente Él murió, no porque alguien le quitase la vida, dice la Biblia que Él la puso. Si Él, tú sabes lo que dice la Biblia, si Él estando en una gloria, en condición de Dios, no vio su gloria y su estado divino como algo que le descalificaba para ser siervo, sino que le ponía en la situación necesaria para ser siervo, Él lo hizo. Si tú eres discípulo de Él y ahora tú quieres celebrar su resurrección, hagámoslo de una forma viviendo fielmente conforme a su carácter. Nuestro Señor no es uno que modeló egoísmo o modeló derechos. Él modeló renuncia, Él modeló muerte, Él modeló caminar hacia la cruz. En este día que recordamos su pasión, muerte y resurrección, mi oración es que podamos ser motivados y guiados por su Espíritu a una vida que refleje que seguimos
los pasos de nuestro Maestro, aunque esto nos lleve a la cruz. Pero te garantizo, hermano, que es el mejor lugar donde puedes estar si eres su discípulo. Próxima semana, si Dios quiere, vamos a profundizar en esto. Sin embargo, me detengo acá por tiempo. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude a practicar lo que hemos hablado ahora. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.